Hola, bienvenidos al blog especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy, como les comenté ayer, vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Benjamín Quijandría Salmón. El ingeniero de Quijandría es un conocedor del agro en nuestro país. Él ha sido viceministro de Políticas Agrarias en el Ministerio de Agricultura y Riego, director ejecutivo del Programa Nacional de Innovación Agraria, asesor en diferentes momentos del Ministerio de Agricultura y Riego. Conoce muchísimo de la historia del agro de nuestro país y de la problemática que vive. Hemos conversado con él, tenemos una entrevista súper nutrida para hablar de cómo está el agro en nuestro país hoy y cómo se necesita actuar para que mejore. Hemos hablado obviamente de esta propuesta de segunda reforma agraria. Veamos la entrevista, que está muy interesante. Adelante. Ingeniero Benjamín Quijandría, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos sobre temas que usted conoce muy bien, el agro en nuestro país. Para comenzar, me encantaría que nos pueda dar una fotografía actual del agro en nuestro país. ¿Cómo está actualmente el agro en nuestro país? Mira, la fotografía actual del agro es una fotografía particularmente interesante. Por un lado, la pandemia, como a todos los sectores económicos del país, ha tenido un impacto complejo y negativo sobre todas las actividades económicas, como tú sabes. En el caso de la agricultura, se esperó que este efecto fuera más fuerte. Sin embargo, a pesar de las medidas, las restricciones, el abastecimiento de alimentos del país, de Lima y todas las ciudades, excepto un periodo muy corto cuando hubo restricciones de transporte, se mantuvo normal, de tal manera que no ha habido, y eso es claro en las noticias, no ha habido desabastecimiento de alimentos. Y después que se normalizó el tránsito, la agricultura tuvo la capacidad de mantener la producción y la disponibilidad de alimentos para la población del Perú. Esto indica dos cosas interesantes. Uno es la resiliencia que tiene esta agricultura, no solo del sector agroexportador, que es siempre tomado como un ejemplo de eficiencia y de capacidad de salida, el cual, como tú sabes, las cifras indican que a pesar de la pandemia crecieron los volúmenes de exportación, sino al mismo tiempo la agricultura familiar, la pequeña agricultura, fue capaz de mantener a la población en un sentido de seguridad alimentaria total. Los precios en ese momento no subieron, ahora hay subida de precios, pero eso corresponde a factores externos, incluyendo, por supuesto, el valor del dólar, la subida de los combustibles, todo eso está afectando, pero no sale ni nace directamente del proceso de agricultura. Entonces tenemos nosotros ahora una agricultura que es resiliente. Información y estudios que han hecho economistas de la Universidad de San Marcos indican que mucha de la población urbana, en el momento que se pierden trabajos y viene la restricción, viajan al campo, van a vivir con sus parientes agricultores y trabajan en el campo. O sea, hay un flujo reverso de migración a lo cual población va a la agricultura, al sector agrícola, al sector rural, y consigue trabajo, mantiene alimentos y mantiene cierto estatus mejor. Finalmente, los análisis que hace el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, indican claramente de que el mayor impacto de pobreza vía COVID, causado por el COVID, se da en las zonas urbanas, no en las zonas rurales. O sea, el porcentaje en las zonas de crecimiento de pobreza, en las zonas urbanas, es mucho mayor, 3 veces mayor, de lo que ocurre en la zona del campo. Eso nos da una indicación interesante de que tenemos un sector resiliente, como ya dije, que es capaz de reaccionar relativamente bien
Además, los productores, sobre todo los pequeños productores, trabajan permanentemente, es la historia peruana, en una situación y en una condición adversa. Entonces ellos saben de alguna manera manejar las variantes de su producción y mantener el ritmo. Eso no quiere decir que estemos nosotros en una situación de bonanza ni de Ajá. bienestar. Ujú. Simplemente que tenemos una capacidad de estabilizar esa producción y hay una capacidad de reaccionar ante esas circunstancias, lo Ah, cual nos da pie para otro tipo de medidas, pero en este momento la figura es que tenemos un agro que está movilizándose, con sus restricciones, con las limitaciones históricas de siempre, pero que se ha mantenido, yo diría, en un estado de casi normalidad, asistiendo al pueblo peruano en su alimentación. de esas limitaciones que menciona, me gustaría hablar. Han pasado más de 50 años de la reforma agraria de Velasco y esa reforma se hizo, digamos, esperando un desarrollo que jamás llegó, ¿no? A pesar de ello, a pesar de esa reforma agraria, ¿qué mejoras han habido a lo largo de este tiempo y qué taras todavía continúan sin mejorar? Bueno, han habido mejoras por un lado, y por otro lado se han mantenido situaciones complejas y difíciles a lo largo de la historia. Partamos por las malas noticias primero. ¿Qué pasa y por qué se demora esa situación? El sector agrario, por un concepto hace mucho tiempo establecido en América Latina y en el Perú, el sector agrario no es visto por el MEF como un sector dinámico y capaz de desarrollarse con fuerza. Entonces, las políticas en el pasado, la industria, sustitución de las importaciones, las pymes, y cuando uno mira el ejercicio que se ha hecho, se da cuenta que a pesar de que la agricultura tiene el 20% de la PEA, a pesar de que la agricultura ahora es el segundo sector exportador, digamos, el productor de divisas, etcétera, todavía sigue siendo en la asignación y en la visión como sector importante del desarrollo en un segundo plano. ¿Qué cosa representa eso? Representa una asignación menor de recursos y un descuido genérico hacia el sector. A lo largo de los últimos 30 años, así como ahora hay todo juicio de las calidades de los ministros y todo, nosotros hemos tenido un conjunto pequeño de muy buenos ministros que han hecho hitos especiales que han permitido el desarrollo. Pero en la masa, en el continuo histórico de los ministros de Agricultura, hemos tenido colegas que no han dado la talla y no han tenido la capacidad de entender eso, primero. Porque el primer tema es convencer al gobierno, al presidente y al MEF que la agricultura no por vocación, no porque uno sea agrónomo ni nada, es simplemente números económicos fríos. Es el mayor empleador del país, la agricultura, y es el productor de la seguridad alimentaria del país. Entonces, ese es un punto. Un aspecto que se dan cuenta y cuando hacen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es darle Ujú. condiciones especiales a las empresas. Esas condiciones especiales en la ley de promoción agraria, a través de apoyos tributarios, apoyos laborales, etcétera, hacen que se inicie lo que hemos visto todos, que es el boom de la agroexportación. Dieron las condiciones que hizo el Estado, las condiciones de ciertas preferencias tributarias y laborales, inversión en obras de riego, y el sector privado hizo el resto, hizo el desarrollo, una industria pujante, tecnología de punta y competición mundial, primer lugar en rendimiento mundial en espárragos, primer lugar en cómo se llama, en arándanos, etcétera, la palta. Y esto comparándonos con los países top del mundo, de Ujú. tal manera que ahí competimos. Esa es la ¿Y la primera agricultura parte. familiar? A eso me refiero. En este Ajá. momento doy el siguiente paso. El otro sector es la agricultura familiar. La agricultura familiar, que supuestamente debió haber sido beneficiaria de la reforma agraria, no lo fue. Y no lo fue Ujú. por razones de estrategia. El gobierno militar dio preferencia al cambio de la estructura de tenencia por encima del cambio de la tecnología y la capacidad de gestión, de tal manera que al agricultor pequeño, a lo que era, ¿cómo se llama?, peón de campo,
al que era, digamos, ¿cómo se llama? Pequeño agricultor, le dieron el acceso a la tierra, trataron de fortalecer su capacidad de hacer gestión cooperativa a través de todas esas aparataje que montó el gobierno militar para fortalecer a las cooperativas, pero no le dio la asistencia técnica. El Perú en los años 50 y 60 tenía uno de los mejores sistemas de investigación y extensión agraria, que era el SIPA, el Servicio de Investigación y Promoción Agraria, SIPA, que se hizo con apoyo del punto cuarto de la Alianza para el Progreso que tenía el presidente Kennedy. Cuando viene la reforma agraria, el SIPA lo desaparecen porque dan preferencia a las capacitaciones de carácter socioeconómico político y no dan preferencia. Entonces ese agricultor se encontró como propietario de una tierra de la que no tenía capacidad de producir. Perú, en sus épocas antiguas, era líder mundial en producción de caña de azúcar, tenía los rendimientos top, era líder mundial en producción de algodón, tenía variedades y calidades de primera categoría. Y es más, en esa época, el sector privado, los cañeros, los algodoneros, tenían sus estaciones experimentales. Había una estación experimental en Trujillo, otra estación en Cañete, que tenían algodoneros, lo de Trujillo eran y era pagado por los agricultores privados independientes. Y teníamos competencia cara a cara con Estados Unidos, en Hawái, a quien producía más toneladas por hectárea. La historia ya la conoce. Después de la reforma agraria, al no entender el sistema cooperativo, las cooperativas desaparecen, primero subrepticiamente se dividen, después legalmente el gobierno de Belaúnde admite que no hay reforma agraria y simplemente permite la minimización o minifundización de lo que eran haciendas, después cooperativas y después fueron pequeñas propiedades. Los socios de las cooperativas simple y llanamente lo que hicieron fue se parcelaron, ellos. Y cada uno terminó con algo que ahora es la raíz de ¿cómo se llama?, de la agricultura familiar. La agricultura familiar se caracteriza por una tenencia menor de 5 hectáreas, trabajo familiar, etc. Eso fue lo que ocurrió. Y eso no solo pasó en las cooperativas de costa, sino pasó en las AGIs de la sierra. Las AGIs de la sierra que empezaron con el concepto de propiedad social, etcétera, etcétera. Después de mucho tiempo se dieron cuenta que no funcionaba. En la zona sur no existen, queda un par de SAIs en la Sierra Central, la Tupac Amaru, la Cahuí, creo que quedan las únicas que quedan, y el resto es historia. Entonces, eso lo que nos trae es que 40 años de una agricultura pequeña, sin asistencia técnica, porque nunca más se vuelve, excepto un breve periodo en el gobierno de Belaúnde, en los años 80, 85, segundo gobierno de Belaúnde, que crean el INIPA, lo que te conté que era el director. El INIPA tenía fondos del Banco Mundial, fondos del BID, fondos del AID, fondos de la cooperación alemana y recursos nacionales. Y era un ente grande que tenía una capacidad en 22 estaciones experimentales de desarrollar tecnología para el campo y al mismo tiempo un sistema de 6.000 extensionistas con camionetas amarillas que recorrían todo el país a través de las oficinas agrarias para dar asistencia técnica. Eso se hace en ese periodo. Así como durante el gobierno militar desaparece el SIPA, después del gobierno de Belaúnde y del gobierno de Alan García, en la época desaparece el INIPA. Y esto te digo es terrible porque aún siendo colega del expresidente Fujimori, lo que hace es desmantela el aparato. El INIPA tenía 25 estaciones experimentales a lo largo de costa, sierra y selva. Las mejores estaciones estaban, por supuesto, en la costa. ¿Qué hizo? Se las quitó al INIPA, se las pasó a una fundación privada y las dejó afuera. Después de un tiempo volvió a recuperarlas el INIPA, pero se encontró con un desastre. La investigación en ese momento, lo que hicieron los privados con esas estaciones fue subarrendar la tierra a terceros que hicieran agricultura, no que investigaran, no que hicieran extensión. Ingeniero. Eso, hasta ahora, te cuento para terminar, hasta ahora, el INIA actual tiene juicios con antiguos propietarios y antiguos contratistas que hicieron arreglos de manejo de la tierra
con eso. Y le ha costado 15 años al INIA recuperar la propiedad y la tenencia total de las estaciones experimentales. ¿Nuestro país necesita una segunda reforma agraria tal como la han planteado ahora el Ejecutivo? Mira, nuestro país necesita un ejercicio de desarrollo agrícola. Eh, Ahora uno cuando está cercano y ve la política, lo que pasa que ahí viene el tema de los nombres. Cada presidente trae su propia imagen, cada ministro trae su propia... El tema de llamarlo segunda reforma agraria, puedes llamarlo segunda reforma agraria, puedes llamar como Mao, de gran salto adelante. Lo que sí es verdad es que la agricultura necesita un esfuerzo particular del Estado por las razones que te dije al principio. Es un sector importantísimo de la sociedad y es un sector que provee no solo trabajo, sino alimentos a la nación y ahora, al mismo tiempo, divisas. Entonces, siendo ese sector económico, lo que necesita es un programa sólido, consistente y de largo plazo que le quite las limitaciones que tiene la agricultura familiar, que reduzca las incertidumbres y que mejore la capacidad. Esto no es solamente que haya que tomar medidas en agricultura, hay que tomar medidas de desarrollo rural. Lo que pasa políticamente ahora en este país es interesante. ¿Por qué el señor presidente Castillo es elegido? Porque hay un reclamo del campo, de la región, hacia la carencia de inversión que nunca el Estado centralizado lo ha hecho. A la falta de tecnificación que menciona, de repente está la ausencia de carreteras. Estás llegando a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de medidas que se necesitan para la agricultura. La primera son las medidas rurales, es decir, carreteras es indispensable. Hay un estudio Agua. Agua, por supuesto, comunicaciones en este momento. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente y quién no necesita tener conectividad? Todos. Entonces, esa es una parte. La otra parte más fina que le toca al ministerio es reconstruir un sistema de extensión, de investigación y extensión agraria. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza con muchísima rapidez. Los inversionistas privados que vienen trabajando en agroexportación, lo que hicieron ellos cuando empezaron a hacer sus planes de negocio, fue decir, voy a producir arándanos. ¿Quién es campeón de producción de arándanos? Bueno, está en California, el doctor no sé cuánto, está el señor Y en Chile, que venga, es mi consultorio, lo traigo, le pago $500 al día, y en 3 días él me resuelve todo lo que tengo yo que es trabajar en tecnología. ¿Qué ocurre? Tecnología instantánea, es decir, hay la capacidad de manejar la información más avanzada. Necesito yo tener sistemas de manejo de drones. Bueno, vamos a Israel o vamos a Estados Unidos y está. Eso que ocurre en la industria privada no ocurre en la pequeña agricultura. No hay la capacidad de poder encontrar eso. Entonces, el Estado tiene que subsidiar y apoyar al pequeño productor por una conciencia de carácter económico y social, a que ellos tengan la capacidad de tener tecnologías disponibles y un sistema que los capacite, que les enseñe a utilizar esas tecnologías. Eso es por el lado producción. Pero por otro lado hay otro tipo de soportes. El pequeño productor por definición no tiene recursos. Un sistema de crédito. El Banco Agrario antiguo ha tenido 1000 de vicios y el Agrobanco sigue teniendo vicios. Hay un montón de problemas ahí. Nadie los resuelve. Entonces, ahí hay un choque entre la falta de credibilidad del MEF. El MEF siempre ha sido el que ha restringido los temas de crédito, siempre. Y a pesar de que en el gobierno de Toledo se crea Agrobanco, nunca le dieron capacidad, nunca lo hicieron crecer, le dieron muy poquita plata, hicieron fallas y sobre esas fallas... Un mal manejo. Horrendo, y tiene en la espalda una cosa espantosa. Así como te digo yo, de que ha habido problemas en la cuestión de nombramientos de ministros capaces, los que han dirigido el Agrobanco también. Hay una lista de gente que sube y baja, de gente buena y gente muy mala que ha caído. Entonces, el Agrobanco es un reflejo de esa inestabilidad y esa carencia de una política de 10 años, 15 años. La agricultura no se hace de un día para otro, se construye, ¿no? Trabaja. La evolución que ha tenido la agroexportación son 15 años de trabajo e inversión.
Ingeniero, ¿qué le parece si para terminar hacemos un ejercicio así rapidito, tipo ping-pong? Yo le voy a mencionar los 9 puntos que se mencionan en esta segunda reforma agraria, que es la que van a presentar al Congreso para ver si la aprueban, ¿no? Y usted me dice si está bien, si está mal, o sea, en 2, 3 palabras, ¿qué es lo que opina de ese punto? ¿Le parece? Ok, encantado. Perfecto. Ajuste de la franja de precios. Mal. Banca de fomento agrario. Sí, pero con condiciones. Servicio civil agrario. Indiferente. Beneficios tributarios a comunidades campesinas. Sí, pero es un poco imaginativo, es medio macondo, porque en realidad las comunidades campesinas no tienen un esquema de impuestos que valga la pena trabajar con ellos, pero se puede hacer algo. Planta de fosfato. Sí, segundo plano, no primero. Agua, construcción de microreservorios. Altísimo. Eso No es solamente, importante. sí, pero no solamente microreservorios, sino sistemas de riego, o sea, finalizar lo que está en este momento en camino. Y tecnificado, ¿no? Definitivamente, eso está sobreentendido. Compra de programa de alimentos a la agricultura familiar. Sí, puede ayudar en algo, pero ahí hay que hacer una discusión seria con la seguridad alimentaria de los niños y las formas y las regulaciones que tienen el tipo de comida que vas a dar en un colegio. Todo el mundo dice sí que le compren a los agricultores, pero en el momento que empiezan diarreas de los niños, ahí empiezan los saltos hacia atrás y a tener garantías. Sí, pero hay que regularlo bien y trabajarlo de alguna manera adecuada. Se puede, Perfecto. Electrificación y conectividad rural. importantísimo. Planes de negocio. Importantísimo, es el punto de partida para poder definir todo eso. O sea, hay tres puntos que se salvan, digamos, dentro de los que han planteado. Bueno, faltan. Y tú Faltan, no, pregúntame, claro. Ahí viene qué se necesita más, que es que ya nos ha comentado también. bueno, en primer lugar te necesitas un sistema de generación de tecnología, es decir, el fortalecimiento del INIA como entidad que genere conocimiento y ciencia para la producción. Segundo, una alianza, pero una alianza seria y real entre el gobierno y vía Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales. La agricultura tiene que construirse con la colaboración y participación del gobierno regional. Los gobiernos regionales no han tomado en ningún caso la importancia que tiene, a pesar de que el PIB regional es solo agrícola, la inversión que dan en algunos casos es menos del 1% del presupuesto anual de la región va a agricultura. Entonces, el segundo punto importante es una alianza Ministerio de Agricultura, regiones para el sistema de extensión agraria que debe ser un sistema mixto que deben participar ministerio, región, municipio y sector privado. Ahí hay que armar una estructura que permita que todos los agricultores tengan capacidad vía teléfono, vía asistencia, días de campo, capacitaciones, escuelas rurales, etcétera. Transmitir eso que se conoce como ciencia y tecnología de la producción hacia ese productor. Y esto es de particular importancia porque así como arándanos, palta, uva, son productividades peruanas de récord mundial, todo lo que es agricultura campesina, papa, maíz, frijoles, todo, nosotros estamos en la cola en la productividad de América Latina. Chile nos da la vuelta, Uruguay nos da la vuelta, Colombia nos da la vuelta, porque ellos tienen sistemas de investigación y extensión agraria. Muchísimas gracias, ingeniero Quijandría. Ojalá esta entrevista la escuchen. Bueno, ojalá. Siempre estamos dispuestos, por lo que sea, contribuir al desarrollo del país. Es algo que lo tenemos metido y vamos a seguir haciéndolo hasta que uno se muera. Muchísimas gracias, muy amable. Encantado. Eso ha sido todo por este fin de semana en Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Ya sabes que puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube como Thinking TV Digital. Recuerden que tenemos otros programas. Este jueves sale otra edición de Palante con Piero Ventura, nuestro programa para emprendedores. Y la semana pasada salió
Pupe Sesiones y Beste Coach. Así que no se pierdan nuestros programas. Clic en suscribirse, clic en campanita y compartan la buena vibra de Thinking TV Digital. Nos vemos hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Linda semana. Chao.